Nuevo bloque de Una Flor en la Basura. Tenemos el agrado de presentar a Wenceslao Maldonado aquí a mi izquierda. Bienvenido, Wences. Gracias, muchas gracias. Muy honrado de estar acá, ¿eh? Por favor, y además en tu último programa. Último programa, no nada me preocupo. menos. ¿Qué te parece? Y bueno, creo que podemos, creo que marca un camino. Empezamos con un rock yéndonos a la banquina, con un vocabulario bastante guarro. Seguimos teniendo vocabulario guarro, pero nos vamos con poesía. Bueno, viste, Una- tanto una vuelta de refinamiento viene Tiene bien, que haber. ¿viste? Después hay que volver a decir, viste, de todo. Es como hace poco tuve Las palabras son las palabras, ¿no? Hace poco tuve un entredicho con una persona por Facebook porque publiqué un chiste guaso y me dijo, es muy burdo como tu chiste porque vos sos un comunicador social, sos cantautor y tenés que nivelar para arriba. Y digo, mira, si con una barbaridad pude hacer reír a alguno, me siento bien, contento, está bien. para mí ya te lo he Sí. dicho. Pero bueno, volviendo al tema, Wenceslao es un escritor que viene de hace años, tiene varias novelas publicadas, varios cuentos, libros de poesía también. Arrancaste en el 90 escribiendo, por lo menos publicando. Publicando. Escribí toda mi vida, te voy a decir, viste, desde chico sentí como ganas de, en el secundario, ¿no? En forma fija, pero resulta que tuve yo una maestra en primer grado, disculpa que cuente esto Por porque es favor, parte por favor, de la la idea. historia. Una maestra en primer grado maravillosa. Le decíamos Titita. Bueno, ella fue también maestra de Osmar Núñez, del actor Osmar Núñez. Osmar Núñez, Claro, actorazo. actorazo, somos amigos desde que él era adolescente. Quiero conocerlo. Bueno, sí, cómo no, sí. Bueno, esta maestra, mi maestra de primer grado, estoy hablando del año 1946, en Martínez, Pablo, en estaba sacando Martínez. cuenta. Ella escribía, nos hizo trabajar en teatro, pintaba, dibujaba, hacía de todo. Y me quedó siempre fijo esto. No solamente me quedó fijo, sino que ella me fue acompañando hasta el final de su vida, que fue en el año 2000. Wow. Así que imagínate vos. Qué vínculo. Sí, un vínculo enorme, grandísimo. Y bueno, y de ahí me han nacido estas ganas de escribir, de expresarme también con otras expresiones, que no son solamente la literatura, también me he dedicado al teatro. Estamos preparando una obrita que yo traduje de un italiano. Yo le había puesto a la obra Los fantasmas de Joyce, porque eso le Jane Joyce, y la obra va a salir en mayo con el título Anima Joyce. Una palabra junguiana, porque bueno, todo el asunto está alrededor de Lucía, la hija de Jane Joyce, ¿no? De Ulises, ¿no es? Sí, No sé, el autor, Joyce digo. es el autor del Ulises, ¿no? El famoso Ulises. Bueno, por eso aparece en todo el número 16 como un número cabalístico también, Claro. en toda la obra. Así es. Bueno, así que escribo desde hace mucho, sí. Así es. Y la primera vez que publicaste fue ahí en el 90. Sí, había publicado cosas sueltas en alguna revista, viste, así. Pero en forma sistemática comencé en 1960. La tuve a esta maestra que te decía al lado mío, lo tuve a Osmar Núñez leyendo conmigo. Sí, y Javiera Duris, que lamentablemente tampoco está, que me hizo la presentación. Javiera Duris, gran escritor y compañero mío en la universidad, ¿no? No, si más allá Así de esta señora Titita, que fue la que por ahí motivaba sí. un poco, también tenías que tener una materia prima, que era algún libro o algún autor. ¿Qué autores te llamaban la Mira, atención? yo tuve una formación, sabés que estuve en el seminario, ¿no? Fui seminarista, fui seminarista. No solamente fui seminarista, sino te cuento, fui cura y cerca de por acá. Ah, mira. Sí, sabía que eras de la zona. Sí. Me habías contado. Viví muchos años acá, desde 1960, cuando tenía 20 años, en Ramos Mejía, en el Colegio Don Bosco de Ramos Mejía. Bueno, y la formación esa me llevó a tener un contacto con autores grecolatinos en los que me especialicé, me dediqué a eso, por eso muchas de mis obras tienen que ver con la literatura grecolatina, ¿no? Y autores italianos también, ¿no? De tal manera que, como viví en Italia muchos años,
Estudié en el 62 al 66, estuve ahí 4 años sin volver. Entre el 77 y el 88 fui y vine permanentemente de Italia, y después mi última estadía en Italia, mi última estadía fuerte fue en 90-93, que tampoco volví, ¿no? Me vine cuando falleció mi padre de un infarto, tuve que volver, y yo, hijo mayor, me tuve que hacer un poco cargo de mi madre, ¿no? Porque además los 2 hermanos que me seguían fallecieron también, lamentablemente, sí. Así que, bueno, entonces mi relación con la literatura italiana y con los grandes poemas de la literatura de Grecia y Roma, ¿no? Qué sé yo, hablemos de Homero, sí. Hablemos de los trágicos también, porque a veces me mando algunos cursos por ahí sobre la tragedia griega. En la literatura latina me gusta, por supuesto, Virgilio, la Eneida de Virgilio, otro de los grandes poemas. Y después en la literatura italiana, bueno, te espero en algún curso sobre Dante, porque hago sobre la Divina Comedia. Pero, digamos, hay un poeta que es el que más he citado y que vos vas a encontrar en muchos de mis libros, que es Ungaretti. Ungaretti es un poeta que pertenece a esa gran tríada, 3 grandes poetas que se llamaron herméticos, ¿no? Herméticos, algunos decían, bueno, herméticos porque la palabra hermético puede querer decir, algo que no se entiende, pero también porque Hermes, ¿no? Mercurio era el que largaba los grandes mensajes de la divinidad, entonces son como los intérpretes de la gran poesía de mediados del siglo pasado, ¿no? Yo viví, sobre todo en esa época, mucho en Italia. Así que comencé citándolo a uno de los herméticos, que es Salvatore Quasimodo, porque yo viví en Italia y la patria de Quasimodo era Italia, claro. Sicilia, y después, bueno, Ungaretti me movilizó permanentemente todo, hasta en un detalle muy doloroso, que es la muerte de su hijo Antonietto, cuando él vivía en Brasil. Él vivió un tiempo en Brasil, y falleció su hijo Antonietto. Bueno, a mí eso también me movilizó, porque falleció mi hijo Alejandro, al que yo le dediqué un libro que se llama Paternidad de Sombra, ¿no? Así que, bueno, esas cosas, las cosas que escribí hasta ahora están publicadas en mi página, sí. www.wencesmaldonado, Wences cortando, ¿no? Wencesmaldonado, todo junto, .com.ar. Bueno, así que mi vida se ha dedicado a esto, ¿no? A las letras, y me siento muy contento. Además, porque creo, para aquellos que han tenido un sufrimiento como el que conté, en el caso de Ungaretti, la muerte de su hijo, en mi caso, la muerte de Alejandro, la poesía es sanadora también. No solamente es expresión interna de la interioridad de uno, sino también de alguna manera sana. Bueno, cuando yo escribo, me dedico a escribir, qué sé yo, de todo, un cuento, lo que fuera, estoy escribiendo una novelita, me olvido de los tiempos, me olvido que me duele, no sé, el pie, esto, lo otro, nada, ¿viste? Me olvido de todo. De tal manera que, bueno, ahí estoy, ¿no? Ahí está uno. Y lo que más me gusta en este momento, porque yo me dediqué a la educación, uní la literatura con lo educativo, con la docencia, pero sobre todo con la docencia, con la parte educativa. Es que hoy, Pablo, hay muchos jóvenes que escriben, y es maravilloso. Hay muchos jóvenes que escriben. Yo lo digo porque voy participando a distintos grupos de jóvenes que escriben, ¿no? Eso a mí me reconforta, y creo que hay que hacerlo notar, porque es como el encuentro de generaciones, ¿no? Claro. De distintas generaciones. Eso es muy lindo. Sí, sobre todo en una época por ahí donde lo que se
muestra mucho es que la cultura va en deterioro, pero bueno, también hay gente que se preocupa por que esa cultura no quede Sí. perdida. Claro, Acá- uno puede decir, bueno, ¿qué tipo de cultura va en deterioro, no? Siempre hay valores en juego, a lo mejor hay ciertos valores que... Yo digo, una lectura muy libresca a lo mejor está en crisis, sin duda alguna, Sí. ¿no? Pero creo que hay jóvenes que hoy leen, hay jóvenes que escriben y que son muy creativos. Muy buen nivel. Muy creativos. Mira, te cuento un detalle, que este próximo fin de semana, que yo lamentablemente no voy a estar en Buenos Aires, pero exalumnos míos de un colegio de Olivos hacen un encuentro intermediático, porque ponen un poco de todo, ¿viste? Hay un poco de teatro, de literatura, pero hay videos, hay un poco de todo, música, por supuesto, tienen bandas, etcétera. Esos chicos, que ahora ya tienen casi alrededor de 30 años más o menos, cuando eran más jóvenes todavía, por supuesto que yo los tuve en el secundario y a veces era, como pasa siempre, un dolor de cabeza ver, atiendan estudios, había que hacer un poco de teatro, ¿no? Ahí para que escucharan algo, siguieran un poema, etcétera. Me comenzaron a invitar a estos encuentros. Es increíble que me ponen en el centro de la cosa ahí, a ver el profesor nuestro leyendo poesía. Viste, hay un momento Claro. que vos decís, qué cosa no podés creer, esto chico que hace unos años nada más tenía que renegar para que, ahora me llama para que lea poesía. ¿Te das Bueno, cuenta? evidentemente Y es maravilloso, sí, es maravilloso, es lindísimo realmente, ¿no? Así que bueno, acá estamos. Mira, ahí Pablo. tenemos un mensaje de los chicos de Gran Bandida, te mandan saludos, dicen que les gustó mucho el comentario de la poesía sanadora. Ah, mira, Sí, qué bueno. Sí, sí. Sí, sí, es cierto, ¿no? Sí, en realidad creo que el arte en sí, en las distintas variantes, todo lo que uno haga, Sí, creo que lo que estaba hablando ayuda, sobre- ¿no? Ayuda porque expresarse y crear hace crecer también, ¿no? Pero es cierto que y la poesía, reequilibra. la poesía o escribir prosa también, Sí, uno sí, se sí. pierde un momento y por ahí Sí, si estás sí, muy sí. embotado de problemas, no solo es como decirle a alguien, porque uno en el papel por ahí, expresarse con una persona por ahí tenés una dificultad de decir, Claro. y me tengo que bancar una réplica por ahí. Claro, Pero en el claro. papel uno tiene la impunidad de decir, bueno, me descargo y no me tengo que comer ningún reproche, nadie, estoy comentando lo que me pasa. Sí, O por ahí sencillamente estoy buscando una vía de escape y no estoy sumergido en este mundo. Y estoy, no sé, inventando una novela de Scott Orson Card y me estoy yendo al espacio y me olvido de todo lo que me está Sí, pasando. sí. Y es genial y uno lo puede hacer de una Sí, forma sí. sana, saludable. Sí, tal cual. Y esto que decías es olvidarse un poco en el momento. Pero es obvio que cuando uno escribe, hacen como presión dentro de uno todo el mundo exterior, digamos, y todas las experiencias que uno ha vivido, lo que uno sabe, etcétera. De modo que no es que uno no pueda escribir un texto comprometido con la realidad, ¿no? Ah, A pesar de que se olvida del tiempo en el momento de la creación, no. También puede ser muy comprometido, ¿no? Sí, hablar. Es así. No, así que, bueno, justo saltaste con el tema de que te fuiste a vivir a Italia varias veces y era una de las preguntas que te iba a hacer, porque en tu obra sí se nota como, así Claro, sí, como una sí, conexión permanente y aparte en la novela, bueno, el cuento que estoy leyendo, en Viene de Familia, me llama la atención la nitidez de algunas imágenes. Digo, esto no lo puedes escribir por escuchadas o por un documental que hayas visto, esto tiene que haber estado ahí para escribir con ese nivel de definición. Entonces te iba a preguntar, ahora que me dijiste ya estuviste viendo allá, me caí. Sí, claro. Bueno, acá yo invento en que es el último libro que todavía no presentamos, lo vamos a presentar el otro mes, Bienes de Familia, es un libro de cuentos, en realidad son nouvelles, porque son un poco largos esos cuentos, Claro. Y trato de rescatar a los ancestros de uno, ¿no? Porque como a mí siempre me gustó esta literatura antigua, greco-latina, te decía, o pensar en Dante, o qué sé yo, y me creé, digamos, unos ancestros italianos. Yo no tengo ningún ancestro italiano. Torri Me llamo di Papa. Sí,
Los ancestros italianos, vas a ver que hay varios cuentos, ¿no? Que Claro. tienen que ver con Italia, porque es el lugar donde yo después de la Argentina he vivido más, ¿no? Claro. Entonces, además siento que Italia es realmente como la madre de mi cultura, ¿no? Y por otro lado, me resulta interesante pensar cuánto estos países, tanto España como Italia, le han dado a la Argentina, pero también otros, digamos, otros grupos de inmigración que han venido acá, ¿no? Sí. Así que por eso uno tiene que ser agradecido, y es interesante abrir el panorama y ver las culturas del mundo. Eso me encanta. Sí, 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 me gusta mucho. Sí, tal cual. Ahora, otra de las preguntas que se me venía era, porque a vos te conocí como a tantos otros artistas en un ciclo literario. Es una apreciación mía que puedo estar muy equivocado, ¿no? Pero digo, se me hace como en estos tiempos, por ahí ir a un ciclo literario es mucho más tranquilo, mucho más relajado, que por ahí en la época que vos escribías, que por ahí había como más una cuestión de gueto, de secretismo, decir, un ambiente más pesado, por ahí otra carga, sobre todo en los 70. ¿Cómo fue tu primer acercamiento y, bueno, tus primeras experiencias en el tema? Mira, yo creo que, bueno, en la época de los 70, mi familia era militante, tanto que mi hermano tuvo que escaparse y a mí medio me tuvieron, digamos así, una especie como de persecución permanente. No fue fácil, pero sin embargo, bueno, yo publicaba cada tanto. No era una época en que yo publicaba mucho, como te dije, hasta 1990, que fue mi primer libro propiamente dicho, La Estación Necesaria, con textos. Ahí hay textos también de los años 70. Sin embargo, digamos, fueron pequeñas cosas que fueron saliendo, ¿no? Sí. Mi tipo de militancia fue de otra forma, por decir, Claro. ¿no? Fue en la parte de la docencia, etcétera, que tuve mis dificultades, por supuesto, ¿no? No fue fácil esa época. Bueno, acá precisamente traje un poema fragmentado en varias partes, ¿no? Por ahí puedo leer una parte, o no sé si no es muy largo. Lo que vos quieras leer, no hay problema. Que tiene que ver con el golpe militar del 24 de marzo del 76, ¿no? El otro día celebramos por decir, recordamos como memoria, evocamos. Los 38 años, y te tengo que decir que, bueno, así como una parte de mi familia se tuvo que escapar del país, yo he perdido a algunos alumnos, exalumnos que desaparecieron, ¿no? Doloroso. Este poema se llama Voz y Memoria. 1. Qué palabra para decirme muerte, y no la muerte de cementerios y ataúdes, de hospitales y accidentes. La espantosa sombra de los miedos, ese rincón oscuro que ha borrado los nombres y que escondió los restos de su violencia. Palabra muerte, improbable imagen, figura hecha añicos, desaparecida. 2. Nunca sabré toda la verdad de lo que fue el momento y la hora y la tortura, como no sé lo que hoy desaparece de hambre y bombardeos, de crueldad e injusticia, de sed arrasadora, hasta agotar las reservas de la fraternidad. 3. Escuché la metralla tableteando su tarea rabiosa, pasé por el paredón de los ejecutados que ya no estaban. Fue un enero lejano y todavía me interpela la angustia. ¡Qué sangre era aquella y qué verdugo en el verano aquel de Ramos Mejía! 4. Otro asalto del poder con el imperio del delirio y de la gloria,
La humanidad se parte, se desfigura, se deshace, se persigue en su monstruo de guerra ensangrentado. 1000 látigos de fuego no interesan, 1000 cuerpos esparcidos no son nada. Humanidad malogrando el despliegue del vuelo hacia la altura, la misteriosa belleza de su libertad. 5. Voz de la memoria, necesaria para tejer los hilos del relato, la historia hasta este día y observarnos más allá de las fronteras de odio y luto en el espejo herido de la esperanza. Bueno, ahí está. Más que intensos. Nombré Ramos Mejía porque efectivamente, sabés que contra el paredón del Colegio Don Bosco, una parte, en la calle de atrás, en el verano del 77, hubo un fusilamiento ahí, ¿no? Y mataron creo como 14, no me acuerdo exactamente en este momento, y yo estaba por ahí, ¿viste? Entonces se escuchó todo eso, fuimos a ver, ya cuando fuimos a ver se habían retirado todo, que yo cuento, pero estaba encharcado eso, una cosa espantosa, ¿no? Pero bueno, son todas las cosas que a uno le quedan de impresión, y bueno, este es un poema a la memoria, ¿no? Así es. Y es un poema que tiene que ver con una serie de poemas de un libro que es, todavía no lo he podido publicar, pero que se llama Himnos para una patria soñada. Himnos para una patria soñada. Bueno, ojalá, cuántas patrias soñamos, ¿no? Cuántas patrias soñamos, cuántas cosas. Cuántas cosas soñamos para esta patria. Sí. Así es, mira vos. Bueno, y retomando, me quedé así como golpeado, pero retomando, la primera vez que fuiste a un ciclo de Italia, ¿cómo llegaste? Mira, ya ni me acuerdo, fui a tantos, qué sé yo, no me puedo acordar. Yo creo que he comenzado una actividad literaria bastante importante en la década del 80, yo tenía 40 y tantos años, y me había hecho muy amigo de una escritora, Graciela Perocio, que entre otras cosas ella me hizo la contratapa de uno de los libros y me ha presentado algunos libros como Fronteras, como un libro con el que había ganado un premio en los años 90 que se llama Si cortarle la cabeza a la Gorgona, ¿no? Un libro que después publiqué en una versión inglesa también hace 2 años, pero que el libro se publicó en el 97, 96. Me lo publicaron, porque como era un premio. Está bien, pero fue Último Reino me lo publicó Víctor Redondo, fue el que lo publicó. Sí, bueno, yo he participado después, he estado en grupos como la SADE, me fui a Italia un montón de veces, de modo que después corté un poco el lazo con la SADE, ahora estoy más relacionado de nuevo con la SADE. Pero integré, digamos, los primeros que fundamos, ya que lo nombré a Víctor Redondo, con la SEA, la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina. Fui secretario de la SEA, ahí un tiempito, y estoy en otras asociaciones más recientes, pero digamos, en esas he estado desde más tiempo, ¿no? Así que, bueno, y un poco la vida mía, viste, en Buenos Aires hay todos los días de la semana hay un amigo nuestro, Ramón Fanelli, que hace el calendario. Fanelli, sí, la página Poesía. Claro, sí. Hace el calendario, viste, que todos los días hay 2 o 3 cosas hay para donde estás, viste, sí. en un bar, en tal otro lugar, sí. Hay presentaciones, bueno, y ahí tenés tantas cosas, ¿no? Sí, en una época la hacía Curiá también, ¿no? Fanelli y Curiá la hacían sí. Así que bueno,
Así que te digo, no me puedo acordar exactamente Claro. de cuando uno comenzó, ¿viste? Pero sí, lo que me puedo acordar es como desde chico siempre me ponían en los actos a leer las cosas que yo escribía en el colegio, qué bueno. ¿viste? Entonces, sí, ya me fui curando de espanto con eso, Claro, ¿viste? ahí vas Era así, fogueando ya. sí, me ponían siempre una cosa que siempre me pasó, ¿no? Lindo. Fue lindo porque me fue metiendo en la convicción de que esto era una cosa mía, ¿no? Claro. Que escribir era para mí, ¿no? Y, Sí. y era una forma de crear y de expresarme también, ¿no? Claro, y de alguna manera amalgamar lo que era la parte escrita con la parte de la declamación. Sí, No sí, es lo sí, mismo leer un exactamente. texto con voz inexpresiva que una declamación. Claro. Bueno, viste, eso también tiene que ver con el teatro que hemos hecho. Yo formé en la década del 90 un grupo que se llamaba Zeus Teatro, grupo de colegas, y que fuimos haciendo un poco de teatro. Comenzamos con cosas griegas, precisamente Claro. porque yo hacía la dramaturgia y arreglaba textos de la antigüedad. Y que, bueno, se fundió como las cosas que son de teatro independiente, porque Sí, duran lo que duran. Dura lo Aunque que duran. el grupo que está trabajando con el Ulises, no con el Ulises, sino con Anima Joyce, no con la obra de James Joyce, hace 10 años que está. Ah, bueno. Se llama Compañía Teatral Quinto Piso, hace 10 sí, años, sí, sí. y la dirige Dani Godoy, a la que el mismo autor italiano le puso en las manos el texto, Claro, ¿no? hay El una texto especie de sí, confianza, lo vamos a sí. sacar también ahora, lo sacamos, lo vamos a tener listo para el mes que viene, ¿no? Impreso, porque nos parece que es la mejor forma de... Ya Cafiero, autor, Giuseppe Cafiero, que todo el mundo me pregunta, ¿tiene algo que ver con Claro, Cafiero acá? No tiene nada Calle que ver. Maduro. Es un napolitano, pero que vive cerca de Siena, en la zona de Toscana, ¿no? Ya estuvo acá hace 2 años para la presentación de su obra, Creando un país para Alicia, que es otra obra que yo le traduje también, ¿no? Que se estrenó en el Colonial y después se fue dando en salas de Buenos Aires, de la calle Corriente. Así que bueno, estamos en eso. Sí, bien. Y te hago una pregunta, porque hasta ahora nos comentaste, bueno, es vinculado hacia lo clásico, el griego. ¿Y de acá nacional, algún autor te llamó la atención? Sí, hay muchos autores. Bueno, yo tengo que comenzar por los autores que son casi compañeros míos o un poco más grandes, Claro. que yo admiro enormemente, ¿viste? Yo diría, por ejemplo, el máximo para mí en este momento, Máximo Simpson. Yo lo quiero muchísimo a Máximo. Le hice algunas reseñas de sus libros. Y influyó en un momento mucho en mí, en estos últimos 20 años, digamos, ¿no? En los años 90. A Máximo lo hemos invitado ya a la Metáfora Ardiente, que es el ciclo de poesía que yo llevo adelante con María Chap en Espacio I, en el centro, ¿no? Ahí en la calle Mansilla y Agüero. ¿Qué días? No, es una vez al mes, el cuarto jueves de cada mes. El mes que viene va a ser el 24 de abril, ¿no? Justo cumpleaños viejito. Sí, exactamente. Bueno, y él para mí es como, pero hay otros al lado de él, como el caso de Jorge Ariel Madrazo, que nos queremos mucho hasta por familia, digamos así, ¿no? Pero que yo lo aprecio muchísimo. Y que él en los años 90 tenía también una mesa de charla y de intercambio, ¿no? Así que era muy interesante, muy interesante. Trabajó mucho por eso. Bueno, otro que yo quiero mucho es Leonardo Martínez, por ejemplo, Leo Martínez lo quiero muchísimo. Diana Velesi, la quiero mucho. Bueno, en la próxima, los próximos que van a estar en el ciclo de la Metáfora Ardiente van a ser Luis Calvo, que es Luis Calvo, que sí. moviliza ahí en Montserrat,
el encuentro que se llama Antonio Aliberti. Que tiene como 20 años ya. Sí, más, sí. Yo lo quiero mucho, lo he querido mucho a Antonio Aliberti, porque cuando yo volví de Italia en mi última estadía, en el 93, bueno, le mostré las cosas y las traducciones mías que yo hacía en italiano, ¿no? Sí, realmente un tipo extraordinario, era como persona y como escritor, ¿no? Ganó muchos premios por lo que hizo para dar a conocer la literatura italiana última, digamos, la poesía última, ha sacado algunas antologías, etcétera, así que es muy interesante. Bueno, así que está Luis Calvo, Irene Saba va a estar. Irene Saba la quiero mucho también, es una gran artista, una gran escritora. Y después, como siempre, hay dos jóvenes. Claro. Uno es Diego Roel, que es de La Plata, que hace poco presentó su último libro, Padre Tótem, que es, digamos, como una seguidilla de cosas que viene con esa idea. Y después Natalia Litvinova. Natalia Litvinova es una chica que pertenece al grupo de Vivaldi Libros, es un grupo de universitarios que se reúne en ese bar, es un bar, Vivaldi Libros, bar, en la calle Santiago del Estero y Humberto Primo, está ahí en la capital. Bueno, Natalia es maravillosa, es rusa, nació en Rusia, desde chica vino a la Argentina, escribe, que es extraordinario, y traduce del ruso. Mirá qué bien. Tanto traduce que el año pasado, para hacer una antología de poesía eslava, digamos, de distintos lugares, había una escritora que también es eslava, que es búlgara, Zivka Balsayeva, que sabe castellano mucho, que vive en Madrid en este momento, ¿no? Es una mujer grande ya. Y a través de ella la invitaron a Natalia y estuvo 3 meses para integrar parte de esta antología, porque ellos no tenían ningún traductor del ruso que pudiera, así que es una chica extraordinaria. Bueno, va a estar también ella con Diego Roel, son los dos jóvenes que van a estar en la Metáfora Ardiente, ¿no? Así que bueno, ahí te dije los nombres de gente que me ha interesado, ¿viste? Por supuesto que, bueno, me interesan los grandes. Este año es el año cortasariano. Claro. Imagínate que en la época de la universidad, yo estudié en los 60 y terminé a principios de los 70, andamos todo el tiempo con Rayuela bajo el brazo. Era infaltable. Pero ahora, en el ciclo al comenzarlo, le hicimos un homenaje a Cortázar poeta, porque es menos conocido, ¿viste? Claro, Cortázar poeta es como menos conocido. Claro. Por supuesto, me gusta Borges y, bueno, otros escritores también, incluso un Sábato, digamos, me encanta, bueno, así que Saer, Juan José Saer, es un autor que yo he leído y he hecho estudiar mucho a los chicos. Bueno, él falleció en Europa, ¿no? Pero creo que ha estado muy presente en este encuentro de París de estos días también, ¿no? Así que, bueno, ahí estamos. A mí el que me volvía loco y que lo descubrí hace un par de años y me volvió loco fue Soriano. Me quemó la cabeza, me encantó. Pero bueno, Soriano, vos sabés que con Puig, por supuesto que Borges también fue todo traducido. Bueno, allí han tenido algunos italianos han tenido el mérito de traducirlo a Borges, pero en el caso de Soriano y de Puig, ellos han viajado mucho a Italia. Bueno, Puig estuvo un tiempo ahí. Viajaron mucho a Italia y ellos hicieron la gestión de darse a conocer en la época en que yo estaba por allá, ¿viste? Entonces ha sido un trabajo interesante, porque mientras Cortázar no se lo conocía tanto, además porque siempre entre los italianos y los franceses hubo un poco de tira y afloja, entonces, viste, qué sé yo, Cortázar pertenecía a otra cosa, viste, a otro mundo. Soriano supo muy bien trabajar, gestionar las traducciones suyas y todo.
cosa que otros autores, viste, no fueron tan conocidos, ¿no? Claro. Así que sí, y decía Puig porque Puig también hizo el mismo trabajo, ¿no? De ir y venir, estar allá, porque le estuvo un tiempo dando vueltas. Sí, porque así que sí. Tiene también su impronta. Sí, bueno, se hizo famoso, ¿viste? Con el beso de la mujer araña. Mujer araña, Sí. también. Sí. Así que, mira vos, Soriano, bueno, está bien. O sea, me gustan un montón de autores, pero Soriano, como es por ahí el que, de los últimos que leí, y me agarré justo, encontré una edición en una de las bouleras del centro, encontré una edición que tenía, creo que llevabas un libro y te salía un precio, y llevabas 4 y te salía mucho más barato, y me llevé así, una pila así, me agarré una, en esa época estaba laburando de sereno los fines de semana, así que tenía 8 horas sábado y 8 horas el domingo. Me hizo una panzada de libros de Soriano y que en algún momento voy a tener que escribir algún tema basado en el libro. Mirá, qué bueno, ¿no? Sí, qué bueno. ¿Querés leer algo más? Sí, cómo no. Tenemos todavía un tiempito. Mira, quiero leer, como va a ser ahora el 2, el Día de las Malvinas. Sí. Yo era responsable de las escuelas de Santa Cruz y Tierra del Fuego, viste, en el año 82. Entonces decidí quedarme en Río Grande durante la guerra. Fue medio duro, ¿no? Además, ¿por qué? Porque en el primer momento de la largada de la guerra, mi hermana estaba muy mal y falleció, la que me seguía inmediatamente a mí, ¿no? Marta. Claro. Entonces tuve que venir a Buenos Aires y pude todavía volver allá porque eran de los últimos vuelos. Después cortaron los vuelos y me tuve que quedar todo el tiempo allá y me quedé con... Entonces, este libro que presenté el anteaño, que se llama Requiem de Guerra, lo escribí precisamente en Tierra del Fuego, 1982, y lo cerré en Buenos Aires en el año 2012. Quiero leer uno de los poemas finales, como homenaje a los caídos y como rechazo absoluto de la guerra, porque a pesar de que uno dice, bueno, las Malvinas son argentinas, etc., es un sentimiento, yo lo he dicho algunas veces por Italia también, pero rechazo todo tipo de guerra como forma de arreglar un asunto, ¿no? Sí. ¿Por qué? Es la pregunta. Con dientes desgranados, retórica sin labios, ¿por qué la respuesta del canibalismo tétrico que nutre nuestra ingenua perversidad? Quizás la guerra es la salvaje permanencia del odio, o acaso la patriótica demencia de resistir. ¿Por qué la guerra? Tal vez como proclama de toda soberanía, y que el más fuerte decida a lo mejor la vida contra la muerte, la fuerza sobre la sangre. Un estallido sin palabras, después todo es silencio, más silencio. ¿Por qué la guerra? Es que la historia insiste, siempre hubo cadáveres de un enemigo vencido, siempre escombros, siempre fuego, siempre llanto. Historia que no logra enseñarnos, respondernos, la maestra impedida con su alfabeto disperso. ¿Por qué? Pregunta, repetida, con respuesta de obviedades hasta el cansancio. Siempre hubo guerras, guerra justa, guerra injusta. ¿Por qué? Pregunta, sin respuesta. Porque sí, o seguramente porque la guerra fue siempre la condición del ser humano inmortal para obligarse a morir. Bueno, cierro el tema con el último poema de este librito, que la guerra es la suma de todas las crueldades, la síntesis de todos los dolores, fue la lección recibida, que, como si nunca lo hubiéramos sabido. Terrible. Sí, terrible, porque terrible
fue saber estar allá, La verdad, sí, ¿entendés? Y escuchar, porque la gente ya se había hecho el oído. Escuchar los aviones, de ahí salían los superetendar, ¿viste? Escuchar que salían los aviones y saber que había un tiempo para el regreso, porque, ¿viste? El abastecimiento era... Sí. Cuando había pasado ese tiempo y no volvían, ¿viste? Los gestos de la gente que era... Después a la noche, ¿no? Pensá que, bueno, la guerra que comienza en abril, pero que después allá se oscurece enseguida, y que los coches a la noche debían ir, primero las luces todas apagadas de Río Grande, ¿no? Tuve un tiempito en Gallegos antes, pero todo apagado, y los coches que tenían necesidad de circular iban con una franja, ¿no? Como cortando un poco la luz para que no se vea, ¿no? En lo alto, porque había miedo de que hubiera un ataque, claro. ¿viste? Tremendo, era una cosa terrible, ¿no? Terrible. Y bueno, sí, una experiencia que ojalá nunca la repitamos en la República Argentina, ¿no? Y que nunca intentemos zanjar, digamos, nuestras diferencias, etcétera, con una guerra, porque no se arregla nada, ¿no? En realidad es un... Bueno, ahí ya nos pondríamos a filosofar, a irnos para otras áreas. Pero soy convencido que la guerra es un negocio para muy pocos, Sí. a nivel económico, y que para los cuales la humanidad son números. Hay muchas teorías que respaldan eso, hay muchos textos. Lo considero, sí. De hecho, había una frase de humor negro de un gran humorista argentino que estuvo en España mucho tiempo, era Geno Díaz, el cual admiro mucho, hay un libro. Y él decía, tenía una sección al mejor estilo de Reader Digest, la publicación, que decía picatostes ácidos, en un libro que se llama Genocidio. Y decía, la guerra es un gran negocio, invierta un hijo en ella. Y hacía todos chistes de ese tamaño. O sea, no era que el tipo se reía, lo tomaba en broma, sino que era como su forma descarnada de criticarlo. Me parecía genial. Yo ese libro lo leí cuando tenía 12 años. Y había muchos chistes que me impactaron. Y bueno, he leído muchos textos donde dicen que hay teorías donde determinado tipo de guerra es para movilizar el flujo económico de un país que está devastado o que está en una recesión, y empieza a reactivar con el flujo de armas y es todo la industria de acero, la armamentística. Las armas, el negocio de las armas es terrible, ¿no? Terrible. Pero es terrible pensar que eso tenga que ver con la vida de la gente, ¿no? Ahí uno se da cuenta cuán ínfimo es para todos. O sea, uno se da cuenta que es un número, y a veces ni siquiera eso, y a veces sin ir a la guerra o a lo social. El otro día escuchaba gente que trabaja en la policía y hablaban de que lo del sur es un mal arreglo entre algunas partes, y decían, tienen que hacer boleta unos cuantos más para que eso llegue a los medios, para que eso tome atención y para que se pueda arreglar a lo que hay que arreglar, para que empiecen a cortar un poco el tema de inseguridad. Y me voy un poco me despliego y me vengo con un poco de actualidad antes de retomar un poco la poesía. Pero digo, yo estoy harto como ciudadano, como ser humano y como ciudadano de todo este tironeo, de que es una sensación lo que está pasando, el monopolio de los medios que quieren instalar un tema. Los medios quieren instalar un tema y quieren instalar una sensación de inseguridad y quieren exacerbar un montón de cosas. Pero hay una realidad que no puede ser negada, que no se puede estar en la calle. Esa es otra realidad. Que después cada uno quiera llevar agua para su molino, eso no lo discuto ni para uno ni para otro lado. Pero tampoco se puede menospreciar el hecho de decir, tal cual. esa sensación. Sí mismo, este Insaurralde se fue a Puerto Madero por la inseguridad. Entonces, ya ¿qué estamos hablando? Los medios quieren exacerbar. Y seguimos hablando de armas. Y gente que hace vista gorda. Y lo cual seguimos cayendo en que somos números. Y bueno, por eso nos mi queda forma de recordar, digamos, claro, a este tema que va ya la semana que viene, el 2 va a ser. El 2 va a ser. Y eso también, excombatientes siempre lo dicen. Para esta fecha vienen los políticos, se sacan fotos con nosotros, hacen el duelo, todo, y después a lo largo del año corte de manga. También no hay que olvidarse que hay gente que
vuelve, que tiene un montón de secuelas, que volvió, los que pudieron volver. Tiene secuelas que... No, terrible, se afectan. terrible. Y bueno, uno ve qué es lo que hizo en Europa, por qué tanta inmigración vino a parar acá. Claro. También. Muchos, después de la Primera Guerra o después de la Segunda Después de la Segunda Guerra, Guerra. entre medio de las guerras. Fue una cosa tremenda, ¿no? Realmente, es terrible pensar. Digo, ojalá que nosotros nos escapemos de esa especie como de necesaria dialéctica de que, bueno, si vos no haces la guerra y no demostrás que sos más fuerte, no arreglas nada, ¿no? Para mí la guerra es la máxima exacerbación de la falta de capacidad de diálogo, Sí, sí, de sí. raciocinio. O sea, cuando uno ya Sí, tal cual. es llevado a juguetes más grandes, es un mono pegándole a otro. Sí, sí, sí. Y el otro devolviendo, a ver quién la tiene más grande. Para mí pasa por ahí, más allá de todo el negocio que hay atrás. Pero si lo reducimos a una metáfora, para mí es eso. Sí, sí. Bueno, Juanse, esto va llegando al final. El tiempo Bueno. es tirano, vos sabés cómo es esto. Así es. ¿Querés recordar tu página, donde se pueden buscar tus textos? Donde se Sí, pueden seguir mirá, todo? como yo decía antes, es www.wencesmaldonado, Wences escrito con W-E-N-C-E-S, Wencesmaldonado, todo seguido, .com.ar. Esa es mi página. Ahí están casi todas las obras que he publicado, menos esta última que recién acaba de salir del horno. Así que ahí pueden, y de casi todas las obras o hay una buena parte, y en algunas, sobre todo las libretas, porque me gusta mucho en poesía este tipo de formato. Lo llevas a todos lados. Claro, porque es muy cómodo. Lo saqué de las libretas del Rojas, porque me publicaron ahí una, ¿no? Recordándolo a Santiago Peretnik, que fue el que me publicó Dioses del Deseo Antiguo. Y de ahí me quedé, pero enamoradísimo de esta forma, de este formato, ¿no? Y bueno, ahí alguna de estas libretas está todo el texto, todos los textos completos, ¿no? Porque otra de las cosas que creo es que, si bien hemos luchado por los valores, por los derechos del autor y todo, creo que el autor, cuando escribe, se desprende y es de todos. Yo, que he trabajado con escritores de la antigüedad clásica, no le vas a estar diciendo, a ver, a Virgilio, no, querido, No, ya está. ya está. Eso, ¿por qué llegó hasta ahora y hasta acá? Porque se hizo de todos, ¿no? Sí. Ahí está. Bueno. Contundente. Sí. Bueno, eso es lo que uno quiere, y te agradezco mucho el poder estar acá y acompañarte en estos últimos En los últimos minutos de la tu programación. programa. Pero de acá a unos meses Sí, estaremos ahí nuevamente está, en cámara, pero así muy que vos bien, seas bienvenido, muy bien. y estaremos invitándote nuevamente. Bueno, Millán, ha sido un gusto estos meses tenerlo del otro lado. Me parece que como que se despidiera, que se estaría por suicidar o algo así pero parecido. esto termina y por un tiempo va a haber un silencio, por lo menos de una flor en la basura. No se van a escuchar seguramente más va a mis volver. chistes malos, No tengan la menor duda que va a volver y Seguramente. esto va a Voy mejorar. a volver por la puerta de suplicante por ahí arrodillado. Claro, Me tengo que ir con una barbaridad. No, pero el perro viene como es cansado, como es. bueno, pero lo que es el staff de una flor en la basura, estamos diciendo, de parte de Varela y mío, gracias por este aguante, por todo el apoyo y todo lo que le ha puesto al programa, que no ha sido poco más allá de la operación, porque ha sido la otra rueda que le dio empuje a esto. Así que bueno, nos vamos. Recuerden, no dejen de lado ser sus flores en la basura, pelear por sus sueños, y no olviden que un trabajo es un trabajo, una pareja es una pareja, pero eso no te puede cortar todo lo que hay atrás. Que nada apague tus sueños, abrí tu imaginación, una flor en la basura. Hasta pronto, nos vemos en alguno de los shows y los dejamos con la grata presencia de Hugo Ferrer y el altar de la música.